Estamos expectantes. Amén. ¿Vos te presentas? Le dije a Horacio, no imagines que voy a predicar, eso se lo dejo a mi pastor Daniel González, que viene acá y les habla de las tarjetas de crédito, cómo se usan. Muy contento de ver a dos padres espirituales realmente como son Lorenzo y Carmen. La primera vez que lo conocí a Lorenzo fue en su oficina de la primera iglesia en el año 91, cuando nos acababan de elegir como mesa directiva juvenil de Jeva. Y él apareció ahí, claro, vio invadido su oficina y David Zárate dijo, es la nueva mesa de jóvenes. Ah, bueno, tienen café y todo, y los empezó a servir. Fue una de las personas que nos apoyó en todo el ministerio de los años 90, una época bastante embromada porque era la época de la unción, donde en las iglesias hubo mucha rigidez y a nosotros nos tocó liderar esa etapa. Así que, siendo ya grandes, hoy tengo 56 años, en esa etapa era un pibe de 30 y pico, casi 40, empresario, con muchas ganas de servir al Señor, siempre desde una óptica que no formaba parte del organigrama tradicional de la iglesia. Evangelismo, acción comunitaria, educación cristiana. Y yo no bajaba. Y Dios ha sido bueno en estos últimos tiempos y hemos aprendido a que también tenemos un ministerio dentro de lo que es la ciudad, de lo que es el mercado, de lo que es el mundo de los negocios, el mundo del deporte. Estoy casado con Cecilia, ahora les voy a mostrar la foto. Ella fue leona en la década del 80, y ella aceptó al Señor cuando me conoció a mí, así que tiene una concepción del reino de Dios mucho más puro y mucho más sano de aquellos que nacimos en la iglesia, básicamente, porque sabe lo que es la gracia de Dios sobre su vida. Y nosotros hemos pasado todo un proceso y hoy estamos en una etapa en donde llevar el reino va más allá de invitar a una persona a la iglesia. En el mundo de los negocios, llevar el reino es, las cosas se deben hacer de esta manera, sin esperar que la persona venga quizás a una reunión nuestra. Recién le decía a Horacio que a veces se complica porque uno no puede mensurar, yo no puedo mensurar lo que vos compartís con un compañero en un viaje, porque no va a llenar la tarjetita y va a recibir el Evangelio de Juan, y va a levantar la mano. Pero estamos sembrando, estamos siendo reconocidos y eso es lo importante. Así que lo que yo quería compartir con ustedes hoy es parte de cómo yo veo el mundo de los negocios desde el área básicamente que yo estructuro, que es todo lo que tiene que ver con mi presentación personal. Hablar un poco del contexto social. Cuando hablamos de planificación en el mundo de las finanzas, cómo esto lo aterrizo en mi propia vida, en mi vida de relación con mis hijos, con mis amigos, con mi empresa, qué hago con todas las obligaciones que tengo por delante, qué hago con un fisco que me mata, me chupa como si fuera una aspiradora y no me deja llevar mis números bien, y se hace casi imposible cuando sos una pyme de poder cumplir con todo lo que, como dice la palabra, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un poco hablar de lo que es la creencia de la planificación financiera. Venimos de cada uno de nosotros, venimos de un contexto, una familia, un colegio, un barrio, una iglesia, un club, etc. Y eso va haciendo de nosotros una especie de identidad, va generando una identidad y nos desarrollamos muchas veces por lo que hemos aprendido. Pero sacando una media, yo les voy a hablar hoy de ejemplos que tienen que ver con lo general. Quizás en alguno vos te sientas un poco identificado y en otra lo hayas visto en otra situación o en otras personas. La mayoría de la gente no sabe qué hacer con el dinero y generalmente termina gastándolo. Porque ese es un poco el mensaje que recibimos socialmente, ¿no? Nos dan facilidades para todo lo que sea consumo. Y sin llegar a catalogarlo de que son planes siniestros ni nada, hacen mal, ¿no? Cuando uno consume más de lo que puede pagar, en definitiva está haciendo las cosas erradamente. De esto ha hablado mucho Daniel González y es un especialista en eso.
y les dejo que ustedes lean los libros de él que habla. Yo lo que quiero aplicar esta noche es ¿qué se entiende por el ahorro? ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Cómo hacerlo en una Argentina como la de hoy? ¿Cómo hacerlo en medio de una cultura cíclica, en donde tenemos este paradigma de decir voy a esperar qué va a pasar después de las elecciones para la inflación tal, o compro dólares, vendo dólares, la pregunta que me hacen todos, ¿qué va a pasar ahora? Y yo les puedo asegurar que he estado hace poquito con el equipo económico de lo que va de uno de los presidenciales, que es Bain y Asociados, que está asesorando a Scioli en todo el tema económico, ni ellos la tienen clara. Así que muchas veces creemos que no la tienen clara porque hay muchos factores de por medio. Argentina es un país que depende muchísimo de otros factores, no dependemos de nosotros mismos. Hoy el mundo está armado de tal manera que si vos estornudás en Sudáfrica te resfriás en China y te agarrás una neumonía en Chile. Está todo tan intercomunicado, los intereses son tan intercomunicados en el mundo de hoy que es muy complicado a veces hacer un análisis o un diagnóstico justo. A mí me gusta decirle a mis clientes, me dedico a administrar el riesgo. Significa que el riesgo existe y la habilidad que tenemos en la organización en la cual trabajo es administrar ese riesgo. Pero está bueno hablar así de entrada, sabiendo que en el mundo de las finanzas, en el mundo en donde vos querés multiplicar el dinero, los bancos, etc., siempre va a haber riesgo, siempre va a haber riesgo. Y yo te voy a dar algunas fórmulas hoy, te vas a llevar algunos tips que te van a ayudar a poder salir de ese paradigma que a veces hace que nos mantengamos a la defensiva y no ser una sociedad como son las sociedades del norte del mundo, en donde están acostumbrados, a un Chile mismo acostumbrado a invertir dentro de los propios bancos, un fondo común, etc., porque tiene una mentalidad mucho más abierta, porque también, entre comillas, y vale decirlo, las instituciones los han golpeado menos que los que nos han golpeado a nosotros. Yo enseño en la consultora y les digo a los chicos de 30, 20 y pico años, cuando vos te encontrés con una persona de mi perfil, 50 para arriba, es un lisiado financiero. En algún lado te cortaron un miembro, perdiste el brazo, una pierna, o perdiste, yo me acuerdo, desde la 1050 que era adolescente, mi papá pagó 3 veces la casa, hasta el hogar obrero que se cerró, el banco Alas, corralitos, devaluaciones. Entonces cuando vos te encontrás con una persona de 50 y pico de años para arriba, está así. Y esto es bueno saberlo. Por lo cual, y acá viene la aplicación de lo que hacemos a diario con la gente a nivel del mensaje, muchas veces nos encontramos con gente así aún en lo espiritual. Y tratamos de utilizar técnicas que la persona se abra para que el espíritu obre. Esto es exactamente lo mismo. Yo le tengo que demostrar a la persona que hay elementos, que hay circunstancias que no siempre van a ser igual. Pero es muy complicado. Por eso es más fácil trabajar hoy con los jóvenes. Los jóvenes tienen una apertura de mente mucho más abierta que la de mi generación. Primero porque a mí no me enseñaron. O sea, yo me acuerdo de haber comprado las estampillas y un día las estampillas de la casa de la caja de ahorro y de la noche a la mañana era mejor tener al número 9 de River en el álbum de fotos que tener la estampilla esa, ¿no? Se hace muy complicado generar una cultura de planificación en el dinero financiera cuando ha habido tantos inconvenientes como los que mencionaba recién. Pero me gusta contar los conceptos filosóficos en qué creemos acerca de esto. Preguntarles y hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué proteger nuestro futuro? ¿No? Y cada uno viene de un mundo distinto, de una realidad distinta, de vivencias totalmente distintas, pero está bueno hacernos esta pregunta. ¿Por qué el proteger el futuro? Quizás hasta en eso tenemos este defecto. Tenemos una sociedad en donde vos aportás para tu jubilación un monto muy alto y vas a terminar cobrando lo mismo que cobra aquel que pone poco. Cuando estás en otras organizaciones sociales, vos haces tu plan de pensión en base a lo que vos podés aportar. Y si no haces tu plan de pensión, terminás durmiendo en la calle como se ven en las ciudades, en las grandes ciudades del mundo. Porque desde chiquito, desde que vos empezás a trabajar, tenés que saber que tenés que tener tu plan de pensión y tu hipoteca, porque toda tu vida vas a hipotecar lo que es tu casa, el departamentito, la casita más grande, hasta que puedas ir comprándola. Nosotros tenemos una cultura de reparto, o sea,
yo no pongo, vos ponés, el día de mañana ganamos los dos igual. Sumado al problema mundial, que es un problema global, yo creo que aquellos que, a ver, hay chicos de 30 años acá, ¿no? Bueno, yo creo que vos vas a terminar de trabajar a los 70 en su momento. Yo estoy a 10 años del retiro formal. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente hoy, vos tenés personas como Lorenzo, que mañana, no sé si saben que mañana cumple 85 años, y 85 años, hace 20 años, ya no estaba más. Y mi papá falleció a los 85 años, estaba impecable. Y hoy la gente se cuida más, vive más. Los hijos, las parejas tienen menos chicos. Entonces, antes, en la etapa de mi papá, cuando mi papá era activo, años 70, había 4 activos para pagarle un pasivo. Hoy hay 2 a 1. Pero esto pasa en Francia, en Alemania, en todos lados. O sea, es un problema mundial, el problema de la jubilación. La gente no se muere. Si vos durás más tiempo entre los 65, los activos tienen que trabajar más, es un problema real. Así que este es un problema global que está pasando hoy el mundo que piensa en este tipo de cosas. Por eso, ante estas situaciones, se va a alargar tu vida. Antes un jubilado quizás en 10 años, ya está, o 15, como mi abuelo. Hoy son 20, 25 años. Si te pones a pensar, estás viviendo casi las 3/4 partes del pasivo de tu vida activa. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir esa etapa de nuestra vida? Son preguntas para hacernos. Yo celebro cuando charlé esto con Horacio de poder compartirlo, porque es una preocupación que yo tengo en mi corazón desde hace mucho tiempo. En realidad, desde que participé en una asamblea de pastores. Y una cosa es ser pastor en una iglesia como esta, que tiene un corazón muy bueno, como fue la que me crió a mí, que aún la viuda del pastor fundador de la iglesia siguió percibiendo su salario hasta el día de hoy. Y otra cosa es iglesias donde no se le puede juntar para el pastor. Y los pastores están predicando para recibir la ofrenda de amor. Esa es la realidad. Hablo en generalidades. No hablo de las 15, 20, 30 iglesias más grandes del país. Hablo de la masa, ¿no? Como soy una persona de hablar por números y por estadísticas, porque en definitiva manejo números, entonces me gusta hablar sobre eso. Estamos hablando de generalidades, pero esto existe. Entonces la preocupación es ¿qué pasa con ese tipo de gente? Seguramente, y ustedes cierren los ojos, o yo te pregunto y tendrás un abuelo, tendrás a tu padre que tenés que ayudarlo a terminar el mes. Y si no es vos, es tu vecino, tu primo o algún conocido. Es muy simple. El 75% de las jubilaciones que paga el ANSES es la mínima. Por algún lado, el sistema hace agua. Si vos no previste algo, y te lo voy a mostrar después con un gráfico, vas a tener inconvenientes o vas a vivir de caridad. Nene me prestás, sobrino me prestás, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué motivo nosotros tenemos que ser responsables de esto? ¿Cómo nos vamos a preparar para el futuro? Ante no solamente una Argentina que muchas veces es incierta, y tenemos la ilusión de que empiece a cambiar esto de una vez por todas y nos acabemos con esos ciclos de 10 años que nos destruyen, nos hacen vivir viajando a los mejores lugares del mundo y después viviendo, en la época que yo era chico, viajaban los que tenían mucha plata. Hoy viaja todo el mundo. Vos te encontrás en distintos lugares del mundo, viajan mejor que por las facilidades que hay, etcétera, etcétera. Pero eso también va a hacer agua por algún lado. Entonces, ¿por qué protegernos? ¿Por qué es necesario planificar? ¿No? Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el contexto social y te vas a sentir más identificado. Y bueno, vamos a consultarnos, tener un tiempo de preguntas. No me vengas a preguntar cómo veo si compro el dólar ahora, ¿no? Porque eso no lo sabe nadie. El que lo sabe se hace millonario, ¿está bien? Te puedo tirar algunas pistas, pero te puedo asegurar que no lo sabe ni el propio círculo que maneja el tema. Muy bien. Esta es la base de mi negocio, mi familia, es la que me sostiene. Ahí tenés, Carmen, que vos me preguntabas por los chicos. Manuel me sacó media cabeza, es un irrespetuoso de casi 2 metros. Mateo es más parecido a la altura de Cecilia, y Pepa, que tiene 17 años. Y con mi esposa estamos ya por los 30 años de casados,
muy felices y muy contentos. ¿Por qué muestro la familia? Primero porque celebro el testimonio de estar tanto tiempo juntos. En el grupo de 16 que somos del colegio secundario, las chicas serán unas 7, todas están divorciadas. Y los varones más o menos por ahí. Es una realidad de hoy en día. Por eso cuando aparece en el Facebook que cumplen tantos años, está bueno porque inspira. Y otra de las cosas que quería ponerme de acuerdo con ustedes es que todo lo que yo les vaya a mostrar que tenga que ver con lo personal es para inspirarlos, no es para enrostrar nada, ¿está bien? Porque eso también tiene que ver con lo cultural. Si vos vas a una conferencia que da un americano, él te va a mostrar las cosas que logró, no para ponerse las medallas, sino para mostrarte que vos también podés estar ahí. Y parte del mensaje que yo quiero dejar esta noche es eso. Estás llamado para estar en el palacio, en el lugar donde estés. Le contaba a Horacio que hoy estuve con un chico que con su padre maneja una empresa metalúrgica y yo le decía, lo desafiaba, ¿no? Porque si hay algo que a mí me gusta es cuando una persona tiene un hilito de fuego, yo le tiro nafta encima para que se enciende más. Es una característica que Dios me ha dado. Y yo le decía, ¿por qué motivo no pensar en una cámara que se agrupe la gente como ustedes para poder lograr exenciones impositivas o baja de los impuestos, tomando gente de los colegios industriales? Le daba idea, ¿no? También eso forma parte de nuestra misión. Muchas veces pensamos que nuestra misión como iglesia es transmitir y que la gente se convierta. Cuando entendemos que Dios ama al hombre, también trabajemos porque el hombre esté bien. Si se convierte no es problema de él y del Espíritu Santo, pero nosotros también estamos llamados a hacer el bien a la gente y abrirle caminos, abrirle puertas, que le pueda mejorar su vida, aunque no vengan nunca a la iglesia. Ese es un problema de ellos y Dios. Nosotros estamos llamados a hacer que la gente se sienta bien. Por eso somos luz en el lugar donde estamos. Somos una gota de alegría en el lugar donde estamos. Sin esperar nada a cambio, como hace Dios. ¿Está bien? Te prometí que no iba a predicar, así que sigo. El año pasado, una de las empresas que yo represento, que es el grupo Zurich, me nombró el número 1 del país. ¿Y por qué cuento esto? ¿Y por qué lo pongo en la presentación? Cuando se lo muestro a los clientes es para demostrarles que tienen delante de él una persona que sabe, ¿no? Porque ha sido evaluada, etc. Pero yo te lo quiero contar en el plano espiritual. Y desde lo que me pasó a mí. Me enseñaron, a mi generación, a ser los número 1 dentro de la iglesia, ¿no? Ser el mejor maestro, ser todo. Y esto pensando un poco en el mundo que nos esperaba, que era la Nueva Jerusalén. Entonces yo tenía, por ejemplo, un comentario de mi mamá que yo quería tener algo y me decía, no lo podemos tener, pero no te preocupes, las calles van a ser de oro, vamos a estar bien. Y yo no lo entendía mucho. A los 10 años yo quería el juguete que tenía mi vecino. O poder ir a Little Park las veces que iba mi vecino. A Little Park. Dije que tengo 56 años. Entonces, aprendimos también a saber que Dios nos daba una palabra y muchas veces fuimos y la transmitimos como José. Se la contó a los hermanos, Dios me dio un sueño. ¿Y qué generaron los hermanos? Envidia. A tal punto que lo querían matar. Entre paréntesis, los hermanos mayores en la Biblia siempre te quieren matar. Caso de David, caso de José y de otros más, ¿no? Entonces fui y cometí lo que estaba acostumbrado a hacer, compartir con la gente lo que Dios me había dicho. La gente no habla el lenguaje de Dios. Entonces tuve que aprender, y esto es algo que te lo comparto para que vos lo puedas lograr en el lugar donde estés, seas maestra, seas abogado, seas profesional, empresario, lo que seas, sé el mejor en lo que vos haces. Porque eso te va a dar la posibilidad de testimoniar. No significa que vos te puedas parar delante de la gente, abrir la Biblia y predicar. No es de esa manera. También tenemos que aprender a saber hablar con el faraón, como hizo José, y saber hablar con Dios. Todos sabemos hablar con Dios, pero muchas veces no sabemos hablar con la ciudad. Y lo digo en este lugar porque yo tengo la imagen de Lorenzo al pastor Lorenzo en su momento hablar con el gobernador de la provincia, con el intendente de la ciudad. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo se habla afuera. Nosotros necesitamos saber cómo se hace el negocio afuera. Nosotros necesitamos saber cómo se maneja afuera. Aunque yo no soy del mundo, estoy en el mundo, le pidió Jesús al Padre en la oración.
aunque ellos no están en el mundo y no son del mundo, están en el mundo. Así que te pido que los protejas y a los que van a venir, que seríamos nosotros. Cuando me nombraron, lo hicieron no por lo que yo había vendido, porque eso es muy fácil. Yo estaba 10º en el ranking. Lo hicieron por un montón de cosas más que tenían que ver con la calidad, cómo atendía a mis clientes, cómo me relacionaba con la compañía. Y lo que me dijo el director comercial en privado, hay algo en vos que se nota que es distinto. Y eso es lo que la gente ve. Por eso te lo comparto. La gente ve en vos algo que es distinto. Hacelo valer, tené fe, utilizalo y andá por el número 1 en lo que hagas. ¿Está bien? Porque eso, como decía nuestro amigo Silas, cuando vino a traer el ministerio acá a la Argentina de Atletas de Cristo, Dios te permite que vos tengas la fama para que Él reciba la gloria. La fama es lo que te permite que te inviten a lugares, a poder charlar. Imagínate cuando me dieron este premio, los otros colegas querían que yo fuera a sus agencias a contarle el secreto del éxito, de cómo llegaste acá, cómo lo lograste. Y ese es el momento para poder dar una charla como esta, hablar de cosas técnicas, pero también decirles, es importante tener confianza, es importante tener fe. He leído una declaración de fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es mejor dar que recibir, gente. Entonces vos le enseñás a tus colegas a no ser egoístas con sus contactos, a no engañarse entre ellos, a no robarle el cliente a otro. En realidad enseñás valores del reino, principios del reino, en un lugar de los negocios. Y eso es lo que la gente también vale. ¿Está bien? Terminé con la predicación. Esa era la palabra. Y esto sí es más a modo de enseñanza. Jesús es mi sponsor. Es interesante porque Jesús, y lo remarqué y le puse ahí la subrayada, dice en la parábola de los talentos, del caso del talento 1, que se guardó, ¿se acuerdan? Se guardó el dinero y no lo quiso invertir porque tenía temor, etcétera, etcétera. Y entonces le dice Jesús ahí en lila, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, que Jesús ya estaba hablando de mi actividad. Ya estaba hablando de mi actividad. El tema ahora, la gran pregunta es, ¿dónde está el banquero? ¿Dónde está el método que yo pueda aplicar? Que mi dinero no se muera por la inflación, etcétera, que yo me dan una barra de hielo al principio de mes, que es mi salario, y a fin de mes tengo una cubetera, o sea, con cubitos. ¿Cómo hago para que eso no se me o lo desperdicie, o lo malgaste, o lo mal invierta, ¿no? Bueno, de eso se trata. Pero me gustó esto y lo quería usar como ilustración. Yo hace 12 años que hago la tarea esta, si bien es algo que me gusta estar con la gente desde hace mucho. Yo desde el año 87 soy independiente, o sea que me gano mi propio salario, soy mi propio jefe, gerente, etcétera, pongo mis propias metas y es todo un desafío porque el no tener un soporte, el no tener un sustento seguro, como se le llama lo que es el salario, aunque hoy no hay nada seguro en el mundo que nos toca vivir, ni aún en los mejores cargos, porque dos empresas se fusionan, había dos gerentes, queda uno, es algo que está pasando en todos lados. Yo decidí en el 87 abrirme por mi cuenta y hice varias actividades hasta que hace 12 años me llamaron del grupo Loyalty, que es un grupo importante dentro de lo que es el mercado financiero en Buenos Aires, para poder ser uno de los managers, ser un asociado. Así que hace 12 años que yo me dedico a esta actividad. Lo que hacemos es ayudamos a la gente y a las empresas a planificar financieramente su futuro, su presente. Estamos representando empresas de primer nivel como el Grupo Zurich y como Raymond James, que es un banco americano que es la bursátil número 1 del país. Tenemos más de 11.000 clientes y tenemos un equipo de estrategas que a mí me ayudan, por ejemplo, a abrir la puerta y ellos después me ayudan a elaborar todo lo que es la presentación, etc. Somos en este momento más de 130 consultoras. Y la misión que tenemos es ayudarle a la gente a cubrir a través de soluciones el gran interrogante, qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y estas son las áreas específicamente que hacemos. Todo lo que tiene que ver con cómo generar ahorro, cómo mantener el capital que ya logré y cómo proteger la parte financiera familiar.
Y esto es algo que nos está faltando, por eso les ponía el caso de Chile, ¿no? Así como ya tenemos en claro que el médico es necesario dentro de la familia, el contador, el abogado, la figura de un asesoramiento financiero todavía está muy verde en el país. Vos vas a hablar con una persona que trabaja en la prueba, ustedes que están tan cerca de Chile, hablen con una persona normal en Chile, desde el conserje de un hotel hasta un trabajador asalariado, y el dinero que tiene en su cuenta corriente no la tienen ahí en la cuenta corriente, la tienen invertida en un fondo del banco para que por lo menos 3 o 4 días algo le saque de intereses. Nosotros podemos llegar a tener, pensar tu realidad, la plata parada en la caja de ahorro, quizás días y días y días sin interés cero. Así que es todo un desafío en este tiempo. Y yo cuando me encuentro con la gente, lo que me encuentro es que muchas veces estoy haciendo docencia en ese sentido, ¿no? Y el otro punto que tiene que ver con lo social es el problema que tenemos de planificar como argentinos. Nos cuesta muchísimo hablar de largo plazo, nos cuesta muchísimo hablar de mediano plazo. Cuando vos hablas de mediano plazo con un americano estás hablando de 5 años, en Argentina no llega al año, ¿no? Cuando vos hablas en el mundo de las finanzas de una inversión a mediano plazo, no llega al año. Y largo plazo serían 3, 4 años. Largo plazo en el mundo financiero mundial son 15, 20 años. Es ese dinero que o heredaste o ya generaste y lo tenés que ir guardando y lo vas administrando a largo plazo, pero porque las situaciones son totalmente distintas. Y es real que esto pase, y es real todas estas experiencias negativas que la gente también ha vivido. Pero hay un momento que yo me tengo que sentar para saber qué hago con mi vida. Yo cuando me encuentro con alguien así joven y le pregunto, ¿cómo te ves a 5 años? La mayoría de la gente no tiene la menor idea. Nosotros desarrollamos, cuando hicimos evangelismo allá en el año 97 con Geo, hicimos una actividad muy grande que fuimos a uno de los barrios de los costados de Córdoba, llevamos una encuesta. Y eso fue algo revolucionario, ¿no? La famosa encuesta de evangelización, bueno, la empezamos a aplicar ahí en el año 97. Y a la gente le preguntamos, ¿cómo ves tu actualidad? ¿Cómo te ves de acá a 1 año? ¿Cómo te ves a 10 años? Y la gente muchas veces, y ahí se empezaba a ver, ¿no? Y al final de todo venía la pregunta si creía en Dios, etc. Y ahí entablamos ya una relación. Lo mismo hago con la gente cuando estoy en una reunión. ¿Cómo te ves en tu trabajo de acá a 5 años? Y es interesante porque cuando te encontrás con una persona de 40 y pico de años en una empresa americana, sabe que a los 50 años se quedan sin trabajo por el tema de edad. La mayoría de las empresas utilizan gente muy joven, salvo que sea una empresa europea o asiática que se retiran a los 65 años. En una empresa y más, si es sistema consultoría, todo, no pasan de los 50 años. Entonces, la gente a los 40 ya empieza a entrar en crisis, porque todavía no tiene definido, está tan seguro con su salario, no tiene definido qué va a hacer de su vida después de esa edad. Y hay momentos que parece que no tiene retorno. Entonces, el que está acostumbrado a trabajar con un salario desde el principio de su vida laboral, 20 años, es muy complicado a los 50 cambiar la mentalidad y largarse a hacer algo de forma independiente. Esto es algo que se vive cuando vos charlas con este tipo de gente. También la realidad social atenta contra esto, ¿no? Porque planificar es una palabra muy usada hoy en día, pero muy poco aplicada. Es muy poco aplicada. A mí me gustaría sentarme con un político para pensar qué va a pasar. Piensan en función de 1 año, próxima elección de 2 años. Nadie hace un plan quinquenal, un plan a 10 años, que perdure más allá de si yo estoy o no estoy, ¿no? Lo que se llama, lo que nosotros le llamamos legado. Yo voy a dejar algo aunque yo no lo vea, pero va a quedar. Y eso lo van a disfrutar otras. Hay mucho de egoísmo y esto es muy, muy nuestro, ¿no? Si yo no lo disfruto, si yo no lo toco, si yo no lo logro, yo no voy a pensar en otra cosa. Y esta forma de pensar, como dice la palabra, que la cosa viene de arriba para abajo, quieras o no, esto llega hasta la sociedad. Entonces, cuando yo me siento con alguien y le hablo de planificar, y se complica bastante, porque no sabe qué va a pasar con su vida. Pero hay una realidad, el tiempo le llega. Y toman conciencia cuando ya no hay tiempo, cuando le queda poco tiempo a la situación. Los escenarios son muy cambiantes. Entonces, no hay una continuidad. Veníamos de la realidad es que en el 2001 estábamos quebrados, en el 2005 estábamos todo bien.
Tuviste que entregar las tarjetas en el 2002 porque no podías pagar nada. Hoy te están llamando para darte la Platinum, la Black, crédito a sola firma. Pero si hace 10 años yo era una persona no grata, ¿no? Me viniste con la policía un poco más a sacarme todo y ahora me estás ofreciendo la Platinum, la Black, crédito, sume millas. Esta es la realidad. Entonces, todas esas cosas cambiantes hacen que uno no tenga una tranquilidad y una seguridad en su planificación. Por supuesto, el desaliento, la desilusión, la desconfianza, el desconocimiento, hay mucho desconocimiento. Yo me acuerdo en los años 80 que el dinero que ahorraba lo ahorraba como lo ahorraba un compañero mío que para mí era un referente del equipo de fútbol. Compraba autoplanes Rombo de Renault. Compraba, los vendía después, porque en la etapa de la hiperinflación la plata se le desvanecía en la mano. Entonces, no hay una escuela de esto. No hay un colegio. Entonces esto hace a nuestra realidad también. Como dice un autor, somos producto de la realidad de donde venimos. Por eso te hablaba de tu barrio, de tu familia, de tu colegio. Todo eso hace una cultura, hace una manera de actuar de parte tuya. ¿Sos más confiado o más desconfiado? Si tuviste un abuelo que te dijo, o un bisabuelo, nene, comprar ladrillo, no hay nada como el ladrillo, en la etapa que él lo hacía era muy fácil, porque vos te comprabas las tierras de las chacras acá a centavos. Hoy yo te quiero, ¿cuánto sale un metro cuadrado de estas tierras? Un departamento en Tigre de 50 metros cuadrados vale $110.000. ¿Cómo llegas a $110.000? 50 metros cuadrados, o sea, no vive una familia de... Entonces, son realidades distintas, pero ¿qué dejaron? Una cultura en nosotros. Yo voy a comprar ladrillo. Y no haces otra cosa y te quedaste ahí porque nunca vas a poder comprar ladrillos, salvo que compres en donde tu familia no vive, o sea, lejísimo, más lejísimo es más barato. Y esa es la realidad también que nos toca vivir. Entonces nos dejaron modelos de pensamiento, lo que se llama paradigmas, maneras de ver la realidad, y es muy complicado cambiarlo. Por eso yo celebro que ustedes hoy por lo menos estén haciendo un intento de cómo se hace, o por lo menos empezar, ¿no? Creo que eso también es un avance y habla bien de ustedes. Ahorramos, pero a corto plazo. Y cuando ahorré para comprarme esto, apareció esto y me lo termino comprando. ¿No? Esa también es una realidad que tenemos. No tenemos objetivos a largo plazo. Lo urgente siempre es más preponderante que lo importante. Yo tenía ese objetivo, pero ¿sabes qué? Tuve la plata en esa cajita durante 3 años y me compré la otra. Esto lo escuché muchas veces. Y quizá la persona tenía un hábito de querer hacerlo, pero se encontró con que no encontró la medida exacta. Realidades. Hay poca cultura de previsión para el futuro. Tenemos un sistema jubilatorio estatal incierto y colapsado, que además, agregado de lo que ha pasado en este último tiempo, se ha usado la caja esa para otras cosas. Entonces, te ofrecen bicicletas, viajes, todo gracias a que hay una caja jubilatoria que tiene otro fin. Lo que dije antes, ¿no? La población mayor de los 80 años hoy es normal, no están como en la época de antes. Pasabas los 80 y eras un prócer, y hoy es normal. Si te cuidás, por lo menos se dice que si te empezás a cuidar a cierta edad y empezás a tener una vida ordenada, etcétera, sin ningún tipo de problema, salvo que haya algún tema congénito, llegás. El avance de la medicina. Hoy la medicina es preventiva, no es curativa. Vos vas previamente a hacerte chequeos, etcétera, y eso te va detectando. Es como el avión. Ya los aviones no pasan más por tormenta, las esquivan todas, ¿se dieron cuenta? O sea, no es más como la época de antes, que vos te comías una tormenta y el avión se movía. Hoy lo único que te mueve es una turbulencia, pero es muy complicado, muy difícil que un avión entre al medio de una tormenta. En los servicios sociales del Estado, tienen que ser privados, porque lo estatal no da. Esta es la realidad en la cual nos encontramos. Este gráfico está bueno porque muestra un poco, está desactualizado. Ahí habla de un 65
64, hoy es 75%. El ANSES paga la jubilación mínima. Hay un porcentaje de gente que no va a llegar a la edad de los 65 años, esto es estadístico, va a morir antes, y son muy pocas las personas que logran sus objetivos, lo que se plantearon. Son muy pocas las personas. Y en esto me quiero detener porque esto tiene que ver con los hábitos, ¿no? Cuando hice este gráfico pensé en los 20 años, mi hijo mayor Manuel trabajaba de cadete con nosotros en la consultora y en la parte administrativa, y en ese año ahorró plata, se fue de vacaciones con los amigos, se compró cosas de audio y se compró ropa. Como no tenía que aportar en casa, lo único que hizo fue eso. Después va pasando el tiempo, 30, 40, 50 años, etc. Y los gastos ya son conformes a la edad. Ponete a pensar vos en la etapa que te encontrás, ¿no? Cuando tenés 40 y pico de años, tu hija tiene 15, viene la fiesta de 15, después viene la fiesta de egresado, el viaje de egresado, todos gastos. Y lo que hacemos es ahorramos y lo gastamos. Por eso esto. ¿Y por qué sube? Sube porque vos vas negociando mejor tu salario, porque te perfeccionaste en tu carrera y entonces te pagan más. Hay un dicho que dice que a vos te van a pagar por el valor que vos llevas al mercado. O sea, el valor que vos lleves a la actividad que haces tiene un costo. Así como tiene el costo de la visita de un médico, etc., tiene un costo tu trabajo. Entonces, de acuerdo al tipo de actividad que vos haces, si estás en el mundo del petróleo vas a ganar más que si estás en el mundo administrativo, tiene un costo, de acuerdo al tipo de producción que vos haces. Entonces vos generaste más dinero, pero también generaste más patrimonio. En definitiva, gasto. Entonces, y acá es donde me gusta garabatear, a ver, para no tapar, para que todos lo puedan apreciar. Este es el eje de dinero y este es el eje de años. Entonces, yo genero un ahorro y lo gasto, y tengo esta actividad a lo largo de toda la vida. Va creciendo, como les dije recién, porque voy mejorando mi capacidad de generar dinero. Esto que hago a lo largo de toda mi vida es ahorrar para consumir. Yo lo que hago acá son actos de ahorro, pero que tienen un fin de consumo. Salvo que compre un bien que el día de mañana le pueda sacar una renta. ¿Se entiende? Todo lo que vos no le puedas sacar una renta es consumo. Te haces un viaje, es consumo, culturalmente, socialmente, familiarmente, es precioso, pero estás consumiendo. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, estoy diciendo lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa con los países que tienen una cultura? Como dije, son todos negros, ¿no? No sé. No. Ok. Una cultura que tiene que salir a buscar su propia remuneración futura. Entonces generan un objetivo acá. Y desde una edad laboral que empiezan a generar un objetivo que el objetivo en definitiva puede ser jubilatorio, puede ser de estudio, jubilación, estudio para los hijos. Una universidad de Estados Unidos mediana normal sale $40.000 al año. Acabo de estar con mis primos en Estados Unidos y hablamos de estas cosas. Un posgrado sale un poco más que eso. Entonces, ellos saben que tienen que generar eso, por ese motivo se preocupan tanto por ser buenos deportistas, porque tenés la beca en la universidad. Si no, terminás yendo a universidades del medio de Estados Unidos más. Y eso tiene menos puntos, las empresas top que te van a pagar sumas más grandes buscan gente de las universidades top. Entonces vos empezás tus estudios y sacás un crédito que terminás de pagar años y años después de haberte recibido, ¿no? Nosotros vivimos otra realidad. Vos vas a la UBA o vas a la universidad acá del Comaco, ¿no? En la universidad. No digo que una cosa sea si es buena o mala, es distinto. Vos allá, por eso allá la palabra éxito tiene que ver con los logros. Y los logros cuestan. Invierten para después recibir.
Es totalmente... Nosotros no invertimos para poder recibir. Nosotros muchas veces no hacemos nada y después demandamos del papá Estado, etc., ¿no? Y es algo que tenemos que replantearnos también, si eso debería seguir así. El objetivo, que es dinero, lo voy a obtener a una etapa, vamos a ponerle acá la etapa del retiro, 65 años, 60 mujeres, etc. Tengo una noticia mala, van a trabajar hasta los 65. Y dicen que van a igualar al hombre, entonces quizás trabajen hasta los 70. Pero te hablo de la generación que viene, o sea, los que hoy tienen 30 años, 25 años. Las que ya están jugadas como yo, esto que forma parte de tu propia economía, esto es lo que haces a diario. Esto que forma parte de tu propia economía, puedes convivir tranquilamente con eso, porque el objetivo te tiene que llevar a un lugar que cuando vos te retires, en el retiro vos acá generás tu patrimonio, ¿no? Tu patrimonio es tu estándar de vida, lo que lograste en la casa, los gastos que tenés, poder comer afuera, etcétera, 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 clase media normal, sueldo para los chicos, etcétera. La idea es que esto continúe a lo largo de los años. ¿Está bien? O sea, siga acá, hasta el momento que Dios te llame a su presencia. ¿Qué es lo que pasa con el 75% de mínima jubilatoria? Acá no entran los empresarios, o sea, los independientes. No entran. Porque cada uno, el independiente es distinto, va a cubrir una jubilación mínima y tiene que seguir trabajando o tiene que prever el día de mañana poder mantener eso, el patrimonio, el estándar de vida. Lo que normalmente pasa, de acuerdo a la estadística, es vos te achicás tu presupuesto hasta un monto de dinero que puedas juntar en ese momento. El gran interrogante, que es la crisis que vive la persona que llega a los 50 y pico, que están a 10 años o menos, es cómo voy a hacer para cubrir esta fecha. Porque lo que hago acá es achicar. Mi casa la vendo, me compro 2 departamentos, con uno voy a vivir con mi esposa, los chicos ya no están, y con el otro lo alquilo para sacar una renta que me complemente con la jubilación. Eso es lo que hace la mayoría. Eso es vender el patrimonio, de achicar. Cuando lo ideal es que vos tengas recursos que continúen en tu vida. Es más, que dejen legado a tu familia, que dejen herencia, que vos le dejes algo a los que vienen. Por eso te hablaba de un tema de paradigmas, un tema de cómo te educaron. Mi papá decía, yo a mis hijos les voy a dejar estudio, y nos dejó estudio. Y nos dejó la casa familiar nada más. Por eso te hablaba, porque pudimos comprar ese departamento que cuando falleció mamá le dimos el usufructo a papá hasta enero de este año. Pero esa fue, yo le dejo estudio, porque fue lo que le dijo el padre a él. Yo doblo la apuesta y digo, bueno, yo le voy a dejar estudio a mis hijos, pero también quiero dejarles un legado. Entonces por eso estoy preparando cosas que le dejen dinero a una cierta edad de su vida. Como no se la puedo dar toda junta, se la voy preparando. O sea, tiene que ver con la manera como uno ve las cosas, ¿no? Porque de acuerdo a cómo vos veas las cosas es lo que vos vas a hacer. El problema es ese, es visual. El problema es cómo mirás vos esa realidad, ¿no? Entonces, el gran interrogante es qué hacer con esto. Esta actitud que me lleva hasta acá es ahorrar para invertir. Yo genero ahorros, pero con un objetivo largo. Por eso todo lo anterior, los ciclos, ahorramos a corto plazo, planificamos muy corto plazo, atenta contra esto. Entonces, cuando yo me siento con una persona y le hablo 15 años, 20 años, parece que le estuviera hablando en mandarín básico. Pero es la realidad. Y así funciona. Y entonces, lo que me tengo que esforzar es en mostrarle que así funcionó durante el 2001, contra el 2008, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay mucho descreimiento, porque tampoco en la televisión todos te hablan de que está mal el consumo, pero nadie te dice qué hacer. Nadie te dice qué hacer, ¿no? Nadie te dice invertir en los fondos como una inversión de tu banco. Nadie te dice eso. Entonces, es un problema estructural que nosotros tenemos. Te lo voy a llevar al hecho de la protección. Cuando vos sos independiente y tenés una familia con chicos chicos y todo el sistema, aún quizás tengas padres que dependen de vos, que dependen de ese dinero. Vos estás acá en esta etapa de tu vida, ¿no? Vos estás acá. Depende por lo menos un padre, hermano.
tenés 2 o 3 hijos. Vos estás acá, sos el jamón del sanguchito, sos la persona clave. Si te llega a pasar algo a vos, todo tu sistema se ve perjudicado, colapsa, de la noche a la mañana. Y llegás a una etapa de tu vida donde los análisis no dicen, tenés un porcentaje más alto de colesterol, no dicen positivo o negativo. Vos te vas a hacer análisis prostático, es positivo o negativo. No te dice, bueno, hay una tendencia. No, no, no. ¿Lo tenés o no lo tenés? Entonces, llegamos a una altura de nuestra vida, el estrés está haciendo estragos en la salud de las personas, o sea, las cargas, las preocupaciones, etcétera, etcétera, que hacen que muchas veces te encuentres en una situación que de la noche a la mañana cambió totalmente el paisaje de la familia. Entonces yo le mostraba la foto de mi hija como la madre, que fue leona, que está jugando al hockey, está muy bien rankeada, está en el seleccionado de Buenos Aires, con posibilidades de ser leoncita, etcétera, etcétera, etcétera. Si me llega a pasar algo a mí y que llevo el 85% del dinero a casa, colapsa todo. El más grande tiene que salir a trabajar, ya en vez de comprarse ropa y todo, tiene que poner en la casa, como muchos hogares argentinos, no digo que esté bien o esté mal, son realidades. Entonces, ante eso hay que prever, ¿qué pasa si a mí me pasa algo? ¿Cuánto vale mi lucro cesante si a mí me pasa algo? ¿Cuánto vale? No te digo que te mueras, te digo que te agarre una enfermedad que tengas que llevar la tengas que llevar con un tratamiento. Si sos independiente, si sos asalariado, también tiene sus límites. Tenés 12 meses, junta médica, 6 meses más, y si la cosa es irreversible, te pueden jubilar a los 25, 40 años. Estas son realidades que muchas veces no nos damos cuenta. Yo cuando me encuentro con un empresario le digo, vos sabés que si tenés tus empleados, se van a jugar a las grutas acá, no van a la playa, jugando a la paleta le agarra un infarto a un empleado tuyo, te tenés que hacer cargo si se murió, tenés que pagarle medio salario por los años trabajados. No, pero yo tengo la RT. No. La RT es para todo lo que es intímero, entre la casa y el trabajo. El seguro médico obligatorio, el seguro de vida obligatorio laboral, es los 365 días del año. O sea, yo hoy supóngase que soy asalariado, me vengo acá y me pego un palo y me muero, mi empleador me va a tener que pagar la mitad del sueldo por los años trabajados. Eso la mayoría de los empresarios pymes no lo saben. Si te llegás a enfermar y quedás inmovilizado, inválido, etc., tenés que pagarle el salario completo por los años trabajados. Además de convenio mercantil que sale 110.000 pesos. Las familias tampoco lo saben, por eso muchas veces no reclaman. Pero estas son realidades, entonces nos encontramos muchas veces haciendo negocios y una situación de esta puede echarnos al territorio. Y después, ¿saben qué decimos? El diablo está contra nosotros. No, es por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Muchas veces nos faltan este tipo de cosas. Pues yo celebro que ustedes hoy estén charlando de esto y a partir de ahora veamos algunas cosas más como para que ustedes pregunten. Esta es una realidad. Ahora, ¿cómo lo resuelvo yo? ¿No? Tony, perdón. Sí, claro. ¿Puedo molestar un Sí, pregunta tranquilo. Ante este suceso de poner ahí en el carnet de patrimonio a los 30 y pico, 40 años, me llega a pasar algo, que soy el sustento de la familia, y por el gráfico diría me conviene estar en este gráfico allá arriba en la P que en el otro gráfico de acá. No te entiendo. Para el sustento de mi familia me llega a pasar algo a los 40 años y yo tengo un patrimonio allá arriba, a comparación, claro, de la otra parábola que sería mejor. Las dos cosas van juntas, Vos podés ir construyendo las dos cosas. Es necesario que ahorres para consumir, es necesario que tengas dinero para oportunidades que te aparezcan si sos empresario. Las crisis es cuando más oportunidades hay de hacer esto lo enseñaba, yo lo escuché a Satirio dos Santos, que ellos compraron su iglesia en una crisis grande a menos de la mitad de precio. En el 2002, vos estabas con dinero líquido, te sentabas en la esquina y comprabas las propiedades a mitad de precio, por lo menos en la zona donde yo vivo. Entonces, la persona que aprovecha oportunidades comerciales necesita tener dinero disponible. Pero también es interesante de
analizar los casos de gente que le va bien, que por ejemplo fabrica cosas como tienen que ver con la metalurgia y tienen una cadena de restaurantes, o sea, también hacen otros negocios, varían. Es como decíamos en el barrio cuando éramos chicos, meten los huevos en canastas distintas, ¿no? Porque tampoco es muy saludable meter todo en lo mismo. Yo en los 90 tuve una empresa particular con la familia y todo lo producido temporario en Bariloche. Todo lo que ganábamos en el verano lo teníamos que invertir para la nieve. En la nieve pintar las cabañas y arreglar el parque. La plata siempre estaba metida en el negocio. Cuando yo vendí mi parte, nadie me valoró eso. Me dijeron, esto vale más o menos tanto y me dieron eso. Es como el auto, ¿no? Vos tenés un auto, le pones cosas, cuando lo vas a vender, no te van a pagar por lo que vos le pusiste. Te van a dar unos mangos más por cómo se encuentra. Pero por eso también, cuando sos, sin conocer a ustedes de qué mundo viene, ¿no? Pero cuando vos sos independiente o cuando vos sos comerciante, todo, está bueno porque tu riqueza va a venir de tu producción. Pero lo importante es saber también cómo poder invertir en otras cosas, que por otro lado me den también ganancia, ¿no? El principio sería ser independiente, que el dinero trabaje para mí. Ese sería un principio. Hay un libro muy interesante que seguro lo escucharon, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Y Kiyosaki, que es el autor del libro, dice esto, es lograr cosas que a mí me permitan generar dinero. Por ejemplo, propiedades. Las propiedades te dan una renta. Después analizaremos si la renta es buena, mala, si conviene tener todo ladrillo, porque en épocas como esta vos te compraste todo ladrillo y estás inmovilizado, no tenés plata líquida. Por eso también lo bueno es el mix, ¿no? No sé si con eso contesto lo que me decís. Las dos cosas van, ya te lo completo con esto. Entonces, podría decir que el ahorro de inversión sería también la planificación. O sea, necesito el ahorro de consumo para eso, sí, para tener el patrimonio. Y necesitas planificar. Claro, saber, por ejemplo, esto lo vas a entender más fácilmente. Si sos una persona más o menos ordenada en tu presupuesto, esto es una torta donde vos decís, bueno, yo tengo todos los rubros de mi presupuesto metidos ahí, ¿no? El colegio de los chicos, la comida, lo que gasto de prepaga, etcétera, el diezmo, lo que yo tengo que son erogaciones mensuales, todo lo que sale de mi presupuesto. Lo ideal es una parte de esto, separarlo para poder lograr este objetivo. Y seguir con tu vida normal. A ver si lo entendemos de esta manera. Si del 100% que yo tengo para poder disponer, una parte, yo tengo que seguir con mi vida de ahorro de consumo, pero una parte tiene que ir al ahorro de inversión. ¿Qué es la planificación? No, la planificación tendría que ser en cómo lo vas a hacer, ¿no? Vos, en toda etapa de aprendizaje, vos primero te tenés que dar cuenta. Una vez que te diste cuenta, decís, bueno, vos declaraste que esto no lo hacías. Bueno, ¿cómo hago para pasar al siguiente paso? Mucha gente se queda en eso. Estamos hablando no solamente de esto, estamos hablando de aprendizaje en la vida, ¿no? Yo declaro que no sé hablar bien inglés. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a estudiar inglés? No tengo ganas ya de esta etapa. Listo, me quedé en esta etapa. Y mucha gente dice así, entonces no cambia malos hábitos. Reconoce que es una persona que tiene ciertos problemas, pero no quiere cambiar. Son decisiones personales. Hay momentos donde vos lo podés ver y decís, mirá, ya no aprendí a hacer nada. Y seguís con la tuya. Prevaleció la enseñanza de tu abuelo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es tan complicado? Y porque no vivimos una cultura así. Si esta charla la tuviéramos en un país del norte, es como si yo hoy te hablara del seguro de tu auto. ¿Con quién lo tenés? Con la caja. Mira, el banco mercantil te puede dar una mejor comisión, pero vos ya tenés incorporado que no salís a la calle si no tenés asegurado el auto. Nosotros andamos por la vida, no tenemos seguro de vida, no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro. Estamos hablando de generalidad, ¿está bien? Entonces, la clave es separar un porcentaje que yo pueda manejar para que el día de mañana tenga un retorno de dinero. Y después veré qué hago con el dinero. Si me voy al paradigma familiar viejo, me compro departamentos, o voy y lo invierto en la bolsa y empiezo a ver cómo se invierte con acciones, bonos, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta ahí? Por favor pregunten, porque no esperemos hasta el final. Sí, claro. En esto de invertir a largo plazo, ¿no? Uno ahorra, el ahorro a largo plazo, y a veces tiene que recurrir, por ejemplo, a un préstamo.
estoy pensando para hacer una inversión, ¿cuál sería el...? No te entiendo. ¿Vos cómo vas a...? No, ¿Para hacer una inversión de qué tipo? Claro, ¿Un negocio? Un inmueble, por ejemplo, un inmueble. Sí, ¿no? sacás un crédito. Un crédito, bueno. Bien. El crédito tiene un interés y después está el costo financiero, Sí. que es el real, digamos, Sí. el costo financiero total. ¿Cuál sería el tope del costo financiero total que es prudente, digamos, para que ese crédito no deteriore? Generalmente cuando estás hablando de propiedades, Sí, de propiedades. se utiliza el plan francés, Sí. donde vos pagás una cierta cantidad de años los intereses adelantados, lo que Sí. sería el costo del producto, y después pagás el capital. ¿Qué significa? Que si vos pediste 100.000, te podés pasar 5 o 6 años del crédito, si es a 15, 20 años, pagando intereses. Vos preguntás, ¿cuánto debo? 100.000. Entonces cuando haces la cuenta final, pagaste 200.000. Ahora, ¿para qué está el crédito? Para ayudarte a comprar lo que no podés comprar one shot, o sea, de una sola vez. Pero, por ejemplo, ¿Se un entiende? 40%. ¿Cómo? Un 40% de costo financiero total. ¿Es mucho? Según si es en dólares o pesos. ¿En pesos? Es un regalo, eso no existe. Ah, bueno. No, Te digo por qué no existe. Primero porque estás hablando de una inflación del 30% base, fluctuante a un 40%. Te puede existir por 2 años. Después nos sentamos a renegociar. ¿Se entiende? Después te puedes encontrar con una sorpresa que pagas 3 veces más. Ejemplo, 2050. Si está pautado que son cuotas fijas, ¿se puede modificar después? No, si está pactado y está anotado, no. Ahí tenés que ir a mirar la letra chica para no envolverte con ninguna. Hoy no existe en el mercado. ¿A cuántos años? A 48 cuotas. Ah, estás hablando de 4 años. Claro, 4 No, también sí. 4 años. Dijiste hipotecario. Hipotecario no son más de 10 años. No es hipotecario. Ah, es un crédito personal. Personal. 48% a 4 años. Estás hablando de un 12 directo anual. No, un 39,9 Sí. total, digamos. Tasa efectiva, tasa total. Ojo, porque entre lo que te muestran así de grande con 39%, cuando vos mirás terminás pagando un 80 y pico. Eso asesorate bien con contador, etcétera. Léanlo bien eso. Ojo con el 39 o 36 así de grande y abajo la tasa efectiva, la tasa total, porque la tasa total lleva el IVA, lleva del IVA, el seguro de vida, se te hizo mucho más. Es muy simple. ¿Cuánto te sale? A ver, multiplicame por los 4 años. Entonces cuando la cuenta te la den, a vos te prestaron 100.000 y estás devolviendo 350.000, 300.000 dólares, estás dentro del mercado. Fíjate lo que cuestan las tasas, lo que salen las tasas de las tarjetas de crédito, etc. El descubierto del banco. ¿Está bien? Ante esta realidad vamos a hacernos algunas preguntas, lo que les decía antes, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago ante una situación así? ¿Cómo lo estoy afrontando? La idea de esto es que lo puedas ver, que nos podamos despertar, ¿no? ¿Cómo hago para salir de la base de la pirámide? Ante cualquier circunstancia de enfermedad, accidente o aún de muerte, ¿cómo queda mi grupo familiar? Son preguntas para que pienses. Si durante toda la vida mi objetivo se centra en ahorrar para consumir, ¿qué acciones voy a realizar para también ser un ahorrador con mentalidad de inversión? O sea, ¿cómo voy a cambiar esa situación? Hablemos ahora de algunos datos de la Argentina. Yo lo que les voy a dar tiene que ver con conferencias a las que he asistido. He estado con el gobernador Urtubey, en su momento encubierto, hoy ya está claro, hoy ya está blanqueado de que va a ser el ministro de Relaciones Exteriores de Scioli. Él es el encargado de operar el puente entre el mercado financiero mundial, con sede en Estados Unidos, y la Argentina. Cuando esto se dio a conocer, el jefe de gabinete dijo que esa persona, por el gobernador, no tenía entidad, hace cosa de 20 días atrás. Estaba en Estados Unidos y nosotros estuvimos en un desayuno donde Urtubey estaba hablando de todo esto. Lo que nosotros hay 3 momentos. Estamos viviendo el tercer momento.
El primer momento es que los tres presidenciales tenían el mismo rumbo económico hacia donde iba la Argentina. Más gradual, más shock, más fuerte, pero todos iban a hacer eso. Y después les voy a mostrar los títulos, etcétera, o sea, para que lo tengan en claro. Revisión de tarifas, reducción de inflación, arreglo con los holdouts, crédito internacional, saneamiento del INDEC y todo lo que tiene que ver con reestructuración de la energía, porque eso es una sangría, se está yendo la mayor parte del dinero que se gana en otros aspectos se va por ahí. Todos estaban más o menos en la misma frecuencia. La perspectiva que teníamos, que nos bajaba, por ejemplo, los directivos del Grupo Zurich, a través también de los bancos con los que habíamos tenido reunión, es que lo que se venía en Argentina no era una lluvia de dólares, pero ustedes tienen que entender que el mundo en este momento tiene mucho sobrante de dinero. La cuestión es dónde lo aterrizan. No va a venir a la Argentina si no hay una seguridad jurídica, o sea, confianza. Donde vos tenés un país donde no podés sacar ganancias de una empresa, o sea, como si yo vengo, gano plata acá y no me la puedo llevar a mi casa de Tigre, porque ustedes no me la dejan sacar de acá de Neuquén, ¿no? Ante ese tipo de situaciones, nadie pone nada. Se dice que el número para poner a Argentina en marcha está entre los 200 y 250 mil millones de dólares. No se hacen inversiones de base desde los 90. Inversiones de base significa, abriste la ciudad de Buenos Aires y pusiste todos fibra óptica. No se hicieron caminos nuevos, salvo alguna ruta que otra. Se inauguran 2 o 3 veces las cosas, pero más o menos está todo igual. Estoy hablando de las cosas de base. Estoy hablando de las cosas de base. No tiene que ver con la inauguración de un colegio ni un hospital. Estamos hablando de que las cosas de base pasan por la energía, mucho dinero, las comunicaciones, antenas nuevas para todo lo que tiene que ver la red móvil, mucho dinero, rutas, mucho dinero. Crecimos y no arreglamos las rutas. Entonces vos, no sé si has tenido posibilidad de viajar, yo tuve la posibilidad de viajar por el interior de Argentina, ir a Córdoba, por ejemplo, paralelo a la ruta 9, y vos te encontrabas, tenías que esquivar una cosechadora, porque era tan ancha la cosechadora, espectacular, porque creció el boom, fue tan grande que ustedes recuerden que la soja se plantaba del alambrado hasta la ruta. Con Ávila, cuando vinimos, ¿te acordás? Lorenzo acá en el 2005 creo que fue, él hizo una denuncia importante que nosotros no teníamos la menor idea. Ojo con el monocultivo, porque en realidad estás terminando de arruinar la tierra. Y toda la gente le daba la soja. Y la soja necesita ser plantada, cosechada y dejar descansar la tierra con otro tipo de cultivo. Bueno, por eso te digo que muchas veces es como la persona que come, le sube el colesterol y sigue comiendo, ¿te querés matar? ¿Hay algo adentro tuyo? Bueno, eso nos pasó como sociedad entre el 2005 y el 2010, cuando aprovechamos los famosos crecimientos con tasas chinas. ¿Está bien? Fue un boom de las commodities, donde la soja pasó de $300 a 600 y hoy vuelve a 300, $400. Entonces hoy ya no es negocio, por eso lo de las retenciones en el 8, etcétera, porque era un negocio para pocos. Entonces el Estado quería más, puso las retenciones, etcétera, lo que ustedes ya conocen. Este es el macro, lo que ha pasado. Lo que se espera es, sí o sí, que se los voy a mostrar ahora, tiene que ver con llegar a acuerdos con el mundo. Nosotros nos hemos aislado y hemos ido a la parte del mundo donde nadie va, ¿no? China, Rusia, Angola y todos esos lugares. A veces es como que nos suicidamos nosotros mismos. Sinceramente, es tremendo, ¿no? Vos decís, ¿cómo podemos estar dando vueltas sobre el desierto cuando la tierra prometida estaba a 11 días, dice Deuteronomio? A 11 días, 40 años, ¿no? Tiene que ver con toda una mentalidad. Dios se preocupó, sin hacer mensaje ni exégesis, Dios se preocupó en eliminar una generación de personas que eran muy molestas. Cuando estuvieron los Josué, hoy hablaba con Horacio, Moisés tardó
3 capítulos en aceptar el llamamiento de Dios. Dios lo seguía por todos, 3 capítulos enteros. Josué 9 versículos, dice, heme aquí y adelante a conquistar. Entonces tiene que ver con la mentalidad que tenemos como país. Somos responsables también. Nos tenemos que acercar. La frase, este país, mi país, yo soy partícipe de esto y de alguna manera soy responsable. Entonces, ante esta realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Me gusta poner esto de chiste, ¿no? ¿Qué se ve en el futuro? Ni idea, hay una cadena nacional, ¿no? Un poco haciendo chistes a lo que ha pasado en este último tiempo. Muy bien, Argentina 2015. Argentina terminó 2014 en estanflación, el PBI cayó cerca del 2,4%, la inflación fue apenas menor al 40%. En términos reales cayeron casi todos los sectores. Bueno, ustedes viven en una de las economías regionales más importantes que tiene la Argentina, ¿no? Crisis total. Se contrajo la industria, especialmente la producción de autos. Estamos muy de la mano con Brasil. Entonces, fíjense qué locura. Hace 3 años, la gente que trabajaba en la industria automotor estaba tirando manteca al techo. Hoy están planificando echar gente de las distintas marcas automotrices. Y con eso después viene todo un negocio que son los cuentapartistas, etc. Puertapartistas, etc. La construcción, el sector inmobiliario, el comercio exterior totalmente depresivo. Los depósitos bancarios, las ventas minoristas bajaron un 6,5 en 2015. Pero aumentaron cosas como por ejemplo los plazos fijos, porque el gobierno subió las tasas para por lo menos estar cerca del valor inflacionario. Entonces hoy es récord de miles de millones de pesos que hay en plazos fijos depositados en los bancos, cuando en el 2001 los bancos se quedaron con la plata nuestra. O sea, son las paradojas que uno tiene. ¿Vieron el dicho, yo cuando me quemé con la leche vi la vaca y salí corriendo? Bueno, nosotros seguimos con la vaca. Son cosas que todavía no terminamos de aprender. El cepo cambiario hizo realmente estragos. Yo tengo clientes de todo tipo de actividades. Desde el que representa la marca de palos en Argentina de hockey, que quiso hacer la bolsa de palos y se lo aprobaron, le costó un montón ir a la Casa Central de los Palos en Londres y decirle que él iba a ser igual, se la aceptaron. Después cuando se dio cuenta que uno de los componentes de la bolsa era importado, se quedó con la producción parada. Tiene todas las bolsas del costado derecho, le falta la pared porque viene del extranjero, esa es una parte especial, toda entretejida, etc. Tengo una clienta que es genetista en un instituto en Buenos Aires muy conocido, en donde van las parejas a hacerse los análisis genéticos, tanto de niños mal nacidos como de problemas de fertilidad. No tienen los reactivos para los distintos análisis. Y así ustedes viven acá en Neuquén y hay un montón de industrias que también están semi-paradas. Me compré una moto, a los meses empezó a arrancar mal, el burro de arranque hace un mes y pico que lo estoy esperando, tengo que esperar. El parabrisas de la moto anterior que estoy vendiendo no la puedo vender porque no llega el plástico ese que es chino hasta dicen enero del año que viene. Tengo la moto ahí parada pagando el seguro, todo. O sea, esto que es una pavada cotidiana que estoy contando es una realidad. El cepo hizo cosas que ni los que lo inventaron se imaginaban. Y desarmarlo va a costar. No se eliminan las mercaderías, va a ser un proceso. Y por sectores. Porque se metieron en un camino en donde no se sabe, cuando vos tocas acá, perjudicas acá. Esa es la realidad. Y mucho del liderazgo nuestro de este país es prueba-error, prueba-error. Y generalmente prueban con nosotros, ¿no? Con nuestra realidad de todos los días. En poco más de 3 años las reservas cayeron 16.000 millones de dólares. Sin mencionar, no lo puse acá el dato, pero la realidad es que mucho de lo que está compuesta la reserva es papelitos, porque son o los yuan, que es la moneda china, o obligaciones, o la deuda propia interna que tenemos con el ANSES, etc. La inflación acumulada en todo este periodo pasó el 130% y el déficit ronda el 5%, sin incluir acá todo lo que tiene que ver con el gasto público, el aumento en provincias
ustedes fíjense que las provincias, muchas de las provincias que tienen poca producción, tienen producción humanitaria, o sea, empleados públicos. Y eso es gasto fiscal, gasto, ¿no? O sea, más insumo. Ante la falta de dólares comerciales se buscará inversiones externas. Esto forma parte de lo que les decía hace un rato. Es una constante en cualquiera de los que eran presidenciales. Salir a buscar afuera este puente que nos permita volver a reactivar la economía. Se descarta escenarios similares al del 2001. Eso está descartado. Por muchas razones. Porque la plata no la tienen los bancos, la tiene la gente. Esa es una ventaja tremenda. La plata está de este lado. No está en los bancos, como pasaba en el 2001. Entonces, en el 2001 hubieron cepos. Hoy si llega, correcto. Si hoy pasa una cosa así, hoy la gente tiene la plata bajo el colchón, en dólares, en lo que sea. Esta es la realidad. Se descarta escenario similar. Y sí se ve un escenario parecido al del principio de la convertibilidad. Yo no sé si se acuerdan que la convertibilidad en el año 91-92 hubo mucha inyección de dinero a la economía y fue un momento de mucho furor. Se tendría que haber hecho el cambio no se hizo y terminó como ya conocemos la historia, ¿no? Lo que les dije acá hace un ratito, las inversiones son de alto costo. Entonces eso va a generar buena cantidad de dinero en el país, buenos puestos de trabajo. Esto es muy simple, yo desarrollo una actividad que tiene que ver con servicio. Entonces, los que están al tope de la actividad mía, lo que están diciendo es, cuando haya trabajo, la gente va a tener más capacidad para, por lo menos, ponerse a pensar en inversiones, en ahorros, etcétera, etcétera. Entonces hay que estar preparado. Ese fue el mensaje, porque va a venir competencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque van a venir capitales a la Argentina. Argentina es un país que culturalmente es distinto al resto de los países de Latinoamérica. Y siempre se la busca como cabecera. Ustedes fíjense que cualquier marca conocida, la cabeza siempre del Cono Sur está en Argentina, ¿no? Considerando el Cono Sur en lo que es Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Brasil es una cosa aparte. Las claves, y esto tiene que ver con lo que les contaba recién, estos son los puntos básicamente que se tendrían que solucionar. El problema de la devaluación. ¿Qué hacer con el dólar, el atraso cambiario? Están sufriendo varios sectores de la economía. El campo, las economías regionales, los que exportan están con un dólar malísimo. Los que importan están chochos porque pagan a 9,50. Arreglo sí o sí con los holdouts. Esa es la puerta de ingreso a todo lo que son las inversiones, ¿no? O sea, lo que se llama arreglar en los tribunales de juez Griesa. Reducción de la inflación, arreglo del INDEC, donde los datos sean realmente creíbles, donde uno pueda decir, bueno, ¿dónde estoy parado? A ver, yo quiero bajar de peso. ¿Cuánto peso? 70 kilos, me estoy mintiendo. Tengo que arrancar de los 105, 106 kilos que peso y de ahí, ¿a cuánto quiero llegar? 95, 100 kilos, bueno, tengo que hacer un trabajo para llegar. Si yo no sé de dónde parto, no puedo hacer nada. Lo primero que uno tiene que hacer es eso. Sanear su propia economía. ¿De dónde estás parado hoy? Bueno, desde ese lugar parto hasta el destino que me he fijado. El ajuste en las tarifas. Muchachos, gente, hermanos, hay lugares en Buenos Aires que se paga 50 pesos de gas por mes, cuando en otros lugares porque está así el esquema tarifario. Entonces, lo que está subsidiado, ustedes están... 44 pesos el pero pagás gas natural, tienen acá sí. Okay. Yo te estoy hablando que ese gas vos lo usás para calefaccionar la pileta, etc. Cuando en otros lugares de la misma Buenos Aires te sale 50 pesos la garrafa que te dura 8 días. O el tubo, ¿no? Entonces, estas cosas se tienen que poner en claro. La gente que tiene, que pague, y los que no tienen, equilibrar lo que se llama el esquema tarifario. Reducción fiscal. Se va a revisar el tema de los subsidios. ¿Qué subsidios son los necesarios? Sin tocar la necesidad de la gente, pero hay subsidios y subsidios, ¿no? Los controles aduaneros, permitir que las importaciones empiecen a ingresar de una mejor manera. Retenciones. Las retenciones todavía siguen a porcentajes altísimos cuando todavía no hay tanta producción.
el gasto público, se está gastando en cosas que el gasto de la política, etcétera, etcétera. Esto no solamente es algo nacional, pasa en los municipios. Es un tema endémico del país, es un problema que tenemos como argentinos. Vos esto lo hablás en Chaco, lo hablás en Mendoza, lo hablás en Tigre, en todos lados pasa exactamente lo mismo. Con respecto a las ganancias o a los salarios. Se dijo estos días en... yo les hablaba de lo que se llaman los momentos, ¿no? El primer momento que era de tranquilidad, de saber que los 3 presidenciales iban a para el mismo lugar. Hubo un momento de duda, donde se frenó todo, que fue la fórmula del partido oficial. Cuando pusieron de vicepresidente a Zanini, al mercado no le gustó para nada. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo que se estaba hablando. Tiene que ver con totalmente lo opuesto. Entonces generó esto, desconfianza. Desconfianza. Y puse este gráfico porque es interesante que en los distintos momentos de la crisis, esto está en el año 2001, por ejemplo, cómo está bajo el tema de confianza, cómo a partir del 2003-2004, que fue con el arreglo de la economía, ¿se acuerdan? Lenikov y después con Lavagna, y con la llegada, con la ola, el viento de cola que el mundo traía con las commodities, hizo que la confianza subiera. Ustedes en el año 2006, 2007 no pensaban en comprar un dólar paralelo, porque estaba casi igual la brecha con el oficial. Si ustedes miran los números de esa época, vos te dabas vuelta y en el banco comprabas casi a la misma paridad. En los momentos de crisis es cuando uno empieza, así como en otros países, ante momentos de mucha crisis, la gente va al oro, que es lo más... El oro sirve para los momentos de crisis, después no es negocio nunca. Es lo mismo que el dólar. ¿El dólar cuándo ganás con el dólar? Con la devaluación. Salvo que, como digo muchas veces, vos tenés un dólar y por 3-4 días a que vas a cobrar tu sueldo o lo que cobres, te podés. Tenés 2 posibilidades. Vas a cambiar los dólares y seguís con la vida normal bien, o te ajustás, abrís la alacena, comés polenta, los fideos que quedaron y esperás, pero los dólares no los cambian. Eso pasa en mi casa. Entonces, mi señora dice, antes de cambiar un dólar que hemos comprado con el ahorro, me cortan un mínimo. Entonces, hacemos lo que hay y esperamos, ¿no? Porque si no, seguís viviendo una vida normal y te comés los ahorros. Entonces, pero el negocio del dólar es la devaluación. ¿Se entiende? Entonces, los momentos de crisis, fíjense cómo baja el porcentaje de confianza en el tema de la gente. Esto es las elecciones previas legislativas al 2009. Cuando cambió en el 2009 la figura política, que se supo que la presidenta no podía ser reelecta, la confianza volvió a subir y el mercado no paró de crecer, desde el 2009 hasta la fecha. Pero son esos números, cuando vos mirás los gráficos, te vas a dar cuenta. Y vuelve a caer en las PASO del 2013. Muy bien. ¿Qué quiero mostrarles con este gráfico? Tiene un poco que ver con aprender acerca de los mercados. Hay paradigmas o hay frases que se dicen que las inversiones, por ejemplo, en la bolsa son una timba. ¿La han escuchado esa palabra? Bien. Cuando, por ejemplo, vos no conocés esa acción, cómo funciona, cuál es el respaldo de la empresa, qué es lo que piensa hacer en el próximo año la empresa, eso se sabe a través del balance. Cuando vos no analizás eso y lo comprás por olfato, generalmente cuando uno compra es cuando la cosa está subiendo y vendés cuando no tenés que vender, cuando está todo caído. Probaste, te fue mal, esto no es para mí, nunca más te metiste en eso. Cuando lo que tenés que aprender es que el tiempo es lo que te ayuda a poder lograr los objetivos. Este gráfico está hecho de los últimos 20 años, ¿no? Este es el Merval y es el índice que maneja la bolsa, que es el índice de la bolsa argentina, en donde cotizan todas las empresas importantes del país. Entonces vos te das cuenta que a pesar de las caídas que hubieron en ciertos momentos, el mercado siempre se recompone, ¿no? Y ha subido, esto es, si no me equivoco, esto es 2009. Acá hay las elecciones legislativas y a partir de ahí fíjense el mercado como está subiendo. Ahora estábamos acá. Bajada y
mejor aliado. Si vos haces una inversión a un año, vas a tener que ser mucho más conservador que si es una inversión a 5 o 10 años. Vas a tener más tiempo de que si hubo una caída, como hubo acá, por ejemplo, en este momento, vos después te puedas recuperar. Ejemplo, hace 3 semanas atrás hubo una disposición del Banco Central de cobrar, de que los bonos de los fondos comunes de inversión tenían que pasar al valor oficial. ¿Se acuerdan? Que, por ejemplo, bajó la bolsa un montón y la gente que tenía fondos comunes de inversión de los bancos perdió dinero. Si en ese momento te agarra el pánico y te vas porque tenías una pérdida, por ejemplo, un cliente mío tenía 70.000 pesos, en un día para el otro perdió 3.000. Si él se hubiese ido en ese momento, no tenía posibilidad de recuperarse, porque se fue cuando estaba bajando y cuando quiera entrar ya está arriba. A los 4 o 5 días la cosa se recompuso, cuando se puso un poco en orden todo y cómo iba a ser, la bolsa volvió a recorrer y volvió a subir dinero. No solamente recuperó lo que había perdido, sino que ganó un poco más. Entonces, ¿qué te enseña eso? Que ante situaciones así hay que ajustarse el cinturón y saber que eso va a revertirse. El problema está cuando vos tenés una crisis que no tiene fondo, que vos ves que cae. Por ejemplo, el 2008 a nivel mundial, ¿no? Que el mercado cayó casi un 50%, que desde el año 30 no ocurría una cosa similar. Entonces, la enseñanza de este gráfico a nivel nacional, pesos argentinos, es que el tiempo siempre te va a ayudar a darle más seguridad a tu inversión. Ese es el primer. Siempre va a haber riesgo. El tiempo es tu mejor aliado. ¿Está bien? Eso es como un principio dentro de lo que son las inversiones. Y esto marca a nivel mundial. El Standard & Poor's 500, las 500 significa que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Acá están todas las empresas grandes en los distintos rubros: farmacéuticas, armamentistas, automotores, tecnológicas. Acá está desde Google hasta Procter & Gamble, a Johnson & Johnson, Ford, Chevrolet, todos están metidos acá. Tiene un reglamento especial, la empresa tiene que ser de cierto nivel, mostrar que los balances no sean negativos durante una cierta cantidad de tiempo, o sea, tiene toda una reglamentación. ¿Por qué se muestra muchas veces este índice? Porque este marca la economía americana. Y la economía americana hoy más o menos está entre el 25 y el 28% del PBI del mundo, o sea, de la economía mundial. Todavía Estados Unidos sigue siendo un elemento para mirar de cómo va el mundo. Entonces, ustedes acá con este índice, con este índice, lo que ven es que aunque haya subidas, bajadas, siempre, fíjate, si estás acá, hoy estás acá, en los últimos 20 años. Entonces, esto te muestra que mientras más larga sea la inversión, más seguridad tenés que aunque el mercado caiga, te volvés a levantar. Porque acá tenés caídas del 30%, pero acá tenés subidas que dan mucho más. ¿Se entiende? Esto es básico. O sea, es como decir, si yo me junto con vos y me decís, mira, tengo este dinero hasta marzo, que en marzo voy a pagar el boleto de la casa, tenés que hacer una inversión tan conservadora porque de acá a marzo pueden pasar muchas cosas. Qué distinto a que me digas, mira, recibí esta plata de herencia y la verdad, con mi presupuesto mensual, con lo que gano, me puedo mover. Esta plata quiero conservarla para dejársela de herencia a mis hijos o ver qué pasa conmigo en 10 años. Es totalmente distinto. Podés ser un poquito más arriesgado, podés ganar un poco más, porque sabes que aunque el mercado caiga, vas a poder recuperarte. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Trato de no ser muy técnico, es básico esto, o sea, es algo como para entender por dónde va la cosa. Y lo que quieran de preguntas las tenemos a partir de ahora. Yo ahí les traje una encuesta como para que la llenen también y pongan ahí las inquietudes en forma personal que ustedes quieran tener. En base a la la propuesta política que hay hoy, ¿qué es más conveniente de las dos opciones que nos ponen? ¿Perdón, la propuesta? La propuesta económica de sí, de los dos partidos que quedan hoy por elegir para el futuro para los próximos 4 años, porque en definitiva es un futuro para nosotros. Pero, a ver, la pregunta ¿cuál sería? ¿Qué es más conveniente, la política del oficialismo o de Scioli o de Macri?
Muchas están teñidas de ideología. Cuando se escucha desde el lado oficialista que Macri volvemos a los 90, al neoliberalismo, claro, etc. Se había escuchado que decían, bueno, si Macri tiene la misma política, el mismo pensamiento de Menem, Scioli tiene, o sea, tiene la sombra de Cristina detrás, entonces en base a eso... Mira, yo sin entrar en temas políticos porque no es mi métier, pero es muy simple. Vos mirá quiénes son los que más ganaron en todo este periodo. Si el campo o el mundo financiero, y saca tus propias conclusiones de a quién están favoreciendo quién. O sea, porque hay un discurso por un lado, pero después hay hechos. En esa subida del otro día de ponerte... A ver, el tema de los fondos, de los bonos el otro día. Si vos te ibas, te pagaban el bono a 9,50, pero en el mercado vos lo comprabas a 14. ¿Quién se quedó con esos 5 pesos por bono? Esto no es nuevo, Celestino Rodrigo, o sea, es un clásico ya. Hay un cierto núcleo que se beneficia, ¿no? Entonces, sin duda, el más beneficiado en los últimos años fue el mundo financiero, los negocios que vos hacías financieramente, que es la producción, que es el tipo que está en la chacra todos los días dándole a comer a los chanchos, cortando, recosechando, sin ninguna duda. Por eso te digo, tenés que saber separar muy bien lo que es el discurso, por no decir relato, no quiero entrar en, pero vendría a ser eso, lo que se dice del micrófono y la realidad. Te pinto un tema puntual. Yo tengo un cliente que encontró una beta de negocio espectacular. Va a Estados Unidos, compra las máquinas de rayos X, de complejidad tipo los ecógrafos, lo que hace la resonancia magnética, las compra usadas. Las refacciones las vendía acá al segundo nivel de sanatorios. ¿Está bien? Enero del 2013, Moreno saca una resolución, corta todo eso y dice que solamente pueden entrar al país las marcas conocidas. Entonces, ¿con eso a quién favoreció? ¿A vos y a mí que éramos socios y hacíamos ese negocio como pyme? ¿O a 3M, Siemens? Realidades. ¿No? Y así hay un montón de casos. Esto que te lo cuento porque me lo contó un cliente que le pasó. ¿Sabes qué hizo con la plata que había ganado? Edificó un edificio de oficinas y hoy está alquilando, cambió de rubro. O sea, la realidad le obligó a cambiar de rubro, que es un poco lo que hacemos los que hemos sido empresarios o comerciantes en el país, nos hemos reinventado tantas veces, ¿no? Entonces, decirte quién va para un lado o para el otro es muy complicado. Sí hay un discurso cargado desde los dos lados. Desde este lado dice que esta es la política vieja, etcétera, etcétera, y de este lado dice que vamos a volver al neoliberalismo, etcétera. Hay mucho de tinte ideológico y la realidad es que la cosa pasa por otro lado. La gente quiere trabajar, quiere tener su sustento y se cansó de las cosas que han pasado. Entonces, una señal es que ayer el mercado celebró, subió todo, aún en Estados Unidos las acciones de los bancos argentinos. No sé si te contesto, no te puedo dar una apreciación porque nadie lo tiene claro, pero sí tenemos que aprender a mirar la señal, ¿no? Porque eso va construyendo las señales. Es como el famoso putzel que hacía mi suegro, 5.000 piecitas, después terminaba siendo un paisaje espectacular de castillo, pero pieza a pieza todos los días arriba de una mesa. Bueno, tenés que empezar a sumar eso. Y también entender que cuando a vos te están dando muchas posibilidades de cuota, ejemplo, vos sos hoy una empresa pyme productiva y el BICE, que es el Banco de Desarrollo, lo que te está dando es posibilidades de crédito con 2 años de gracia. Entonces, por un lado, yo le doy a la maquinita, te doy los pesos y vos podés empezar a pagarlo dentro de 2 años, en el próximo gobierno. Esas son realidades que hoy están pasando. Entonces, ante eso, tenemos que entender que si empezamos a pedir delivery, ahora vienen pizza, alguien tiene que pagar. Vamos a comer, tomar, cerveza, alguien tiene que... Va a haber un muchacho de estar en la puerta esperando cobrar la cuenta. Eso viene, es así.
Una pregunta. Sí. Se habla de que viene una devaluación ahora. He escuchado varios personajes que hablan en ese sentido. ¿Conviene colocar dinero en un fondo de inversión antes que el plazo fijo bancario? Mirá, hoy escuchaba que el plazo fijo estaban ofreciendo hasta un 28%. Yo no tengo ese dato, pero se lo escuché a un cliente de acá que me dijo que se lo ofreció el banco. La realidad es que si te dan un 28% de plazo fijo, que la inflación va a estar mucho más arriba de eso. Eso es así. Si tenés un dato, el 10% hubo de evaluación en este año, lo que va del año, en el dólar oficial. Hoy el producto más económico es el dólar oficial. Si vos podés comprar dólares a valor oficial, es el negocio. Por supuesto, está vedado, salvo los que tengan la posibilidad de comprarlo por ahorro y en cuentagotas. ¿Es muy rentable el fondo de inversión para...? Hay fondos de inversión que sí, de acuerdo, hay que ver, hay que analizarlo, quién es el que lo hace, el tiempo, en qué invierte, hay muchos factores, pero sí, hay carteras, nosotros tenemos carteras armadas que por lo menos logramos el valor de la inflación, por supuesto con dinero anualizado, no con ese dinero que, che, tomá, te vengo a buscar dentro de un mes que tengo que pagar la fiesta de 15.000, no, porque no llegás. Hay momentos donde vas a ver pérdidas y hay momentos donde vas a agarrar. Lo importante es el tiempo. Mientras más tiempo tengas, más cerca del valor inflacionario está. Pero sí, tenés que correr ciertos riesgos. Hay momentos donde vas a tener que poner más acciones que bonos. Ustedes saben, las acciones son más volátiles, ¿no? Si bien son las que más ganancia te dejan, son las que primero caen. Y los bonos son más conservadores. El bono es un papel que lo que te sirve es asegurarte tener un dinero que te va a pagar. La devolución de capital que pusiste, el bono es como un préstamo. La empresa, el Estado vos le das plata y él te da un pagaré. Y te paga un cupón semestral o anual, que eso lo puedes ir retirando. Pero cuando tenés un país como Argentina que ha pagado el bono al 9% en dólares, no existe en el mundo eso. No existe en el mundo. Sí, hay alternativas buenas con los fondos comunes. Sí. Básicamente, este tipo de objetivo lo lográs a través de instrumentos que incluyen fondos comunes. No podés hacerlo de otra manera. Suponete que vos ahorrás 200, 300 dólares por mes, ¿no? A 10 pesos, 3.000 pesos. Vos lo ponés en una cajita todos los meses. Primero, que no tenés la inflación, te lo comí. Aunque lo pongas en billete, vos tenés una inflación que te influye en Argentina. No podés considerar la inflación americana del 3%, porque vos ese dólar lo cambiás y comprás cosas en el macro, comprás la ropa de tus hijos acá en Argentina y entras dentro del circuito inflacionario. Pero esto, para que sea así, crece así, es porque tiene aplicado, como en las hipotecas, el interés compuesto, que al revés, porque si bien no es un crédito, el plan francés funciona solamente para los créditos, es como que al principio pagás los gastos y después tenés crecimiento total. Bueno, respecto a la pregunta de... Sí. ¿Qué es la diferencia entre los fondos de inversión y el versus el plazo fijo? Todo es positivo. ¿Qué es muy positivo? No impuesto por un fondo de inversión. Sí. ¿Y qué hay? Vos no tenés impuesto a la renta en el mundo financiero, ¿no? Pagás bienes personales. En algunas cosas no pagás impuesto a las ganancias. Y de acuerdo al instrumento que te metas. Si vos te metes en comprar acciones, vas a pagar impuestos sobre la renta que logres. Pero, por ejemplo, hay instrumentos que no están grabados, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos bonos que te permiten en el momento del pago de bienes personales, que hacen muchas personas. Un mes antes del cierre, sacan el dinero, compran un bono y con eso lo declaran, no pagan el impuesto a bienes personales y lo venden en marzo o en abril del año siguiente. ¿Se entiende? En un momento había bonos de Austria, bonos de Chile que te permitían eso. Hoy no sé cuáles son porque ha cambiado bastante, pero tenés instrumentos que te permiten sacar. Por otro lado, también está muy abajo lo que es la alícuota, porque vos tenés instrumentos como un seguro de vida o una capitalización con un producto así de ahorro, que vos no podés descargar hasta 1.000 pesos al año en ganancia. Está muy bajo eso.
también lo han dejado bajo, como han dejado bajo el tema de ganancias, etc., ¿no? Porque en realidad descontar de la base imponible 1.000 pesos al año no es nada. Cuando vos tenés otros países que te dan facilidades impositivas entonces, para las empresas. Entonces vos tenés una empresa de seguros, vendés un producto, el cliente con eso puede descontar gran parte de ganancias, vende más, porque entonces el cliente tiene un instrumento que puede descontar, ¿se entiende? La empresa tiene más dinero, el gobierno le quita más porcentaje de ese dinero que agarra para poder invertirlo. El problema acá sigue siendo de confianza. Yo voy a la empresa de seguro, que es una de las actividades que más dinero recaudan. Pensá que la gente no se muere todos los días. Entonces, si yo te cobro un seguro de vida todos los meses y tengo una tasa de mortalidad baja, tengo mucho dinero para administrar, que lo tengo que tener guardado en una reserva matemática por si viene el siniestro. Entonces, por eso, en los países que funcionan bien, el gobierno toma parte de ese dinero y lo invierte en obras. Acá nunca sabés a dónde va a aparecer. Quería hacerte una pregunta. Yo ¿te puedo pedir un favor? Voy a repartir. Así van llenándolo y es una manera también de poder contestarles. Sí, te escucho. Recién hiciste mención a esto de no poner todos los huevos en la misma canasta. Sí. ¿Qué recomendación darías a la hora de diversificar? Porque también en esto de administrar riesgo, meterse por ahí en un segmento que uno no maneja puede ser hasta contraproducente. Sí, claro. Yo creo que tiene que ser gradual. Vos te tenés que sentir a gusto con lo que vas haciendo. Como en todo proceso de aprendizaje, al principio tiene que ser algo que vos te sientas cómodo, que puedas manejar, que no te afecte demasiado y que vos hagas tu propia prueba, ¿no? Creo que es una experiencia que todos debemos llevar adelante en las posibilidades de cada uno. Algunos podrán invertir 1, otros podrán invertir 10, otros podrán invertir 100. 100 quizás para vos es poquito, para otros es mucho, cada caso es totalmente distinto. Y ahí es donde ya entramos en lo individual, por eso lo de la encuesta tiene que ver un poco con eso, ¿no? Tiene que ver con que cada uno, dentro de las posibilidades que tiene, yo pueda responderle en función de para no generalizar el tema, ¿se entiende? Porque ahí entran otros ingredientes, los temores, el riesgo que estés dispuesto a correr, el cambio que quieras hacer o no. Cada caso es totalmente distinto. Mira, yo atiendo hermanos y siempre cuento esta anécdota. Dos hermanos son totalmente distintos a la hora de mirar la inversión del dinero. Lo ven de una manera, uno lo ve más agresivo y otro más conservador. Y los dos fueron criados igual, comieron la misma comida en la casa, pero cada uno tiene una mirada totalmente distinta. Yo lo que quise hoy es darles más que nada algo que tenga que ver con lo conceptual. Que ustedes entiendan que esto existe, que se puede hacer, que está probado y que funciona y que entiendan un poco cómo funciona el tema, ¿no? Que más que nada eso, que no quería avanzar más en eso. El que tenga alguna inquietud, bueno, me la hace llegar después para no generalizar. ¿Empresas o personas individuales? Yo atiendo, yo represento, yo atiendo empresas y un poco lo que hago es juntarme a hacer un diagnóstico y llevar después una propuesta y decir, mirá, si vas por este lado te va de tal manera, si vas por este, de acuerdo a lo que charlo con la persona y del tipo de persona. Sí, empresa, nos encargamos básicamente del sector PYME. Venimos a ser un poco como el gerente financiero de una pyme no tiene. Y hoy una empresa, el gerente financiero de una empresa es tan importante como el gerente de producción. Hay momentos y momentos. Vos hoy tenés, yo qué sé, las empresas tienen un consumo tan grande de cheques entre entradas y salidas que eso es un porcentaje impositivo tremendo. Cuando vos tenés hoy herramientas que te pueden ayudar a ir por un costado, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que ver con, está todo auditado, tiene que haber origen de fondo, tiene que salir de una cuenta bancaria, que tengo esta plata, cheque, cosas. No, te digo porque muchas veces uno cuando habla del mundo financiero parece una cueva, ¿viste? Realmente no toco la plata, yo manejo papeles y lo que sí está muy regulado, muy regulado.
Eso ya estamos poniéndonos un poquito más a la altura de lo que es el mundo. En el mundo no funciona la economía informal como acá. Acá hay gente que yo conozco gente, me cruzo con gente y aún tengo clientes que su economía real, la economía blanca es un 40% y todo lo demás. Te hablo de profesionales que no facturan, anestesiólogos, cirujanos, veterinarios, porque los números no les cierran. Y otros porque no les gusta. No les gusta ni a Messi pagar impuestos. Otros se van a vivir a Mónaco como hacían los turistas en la época de antes para tener exención impositiva. A nadie le gusta pagar impuestos. Ya creo que era un problema de la época de Jesús, viste que los fariseos los fueron a tentar a Jesús aún en ese tema, ¿no? Si debían o no debían. Lo que sí les digo, porque es algo que yo también me puse en paz conmigo mismo, muchos de los libros que hemos consumido, que hemos leído en el mundo evangélico, que hablaban sobre los impuestos y todo, venían de una cultura que hay 1 o 2 impuestos. Nosotros tenemos una dirección de impuestos que es tremenda. Y yo desafío a más de uno que si haces bien los deberes y pagás todo al socio, al papá Estado, no tenés negocio. Es hasta imposible. Entonces muchas veces también la pastoral de la iglesia, ustedes que son líderes, se encuentran con esta situación. En sus propias vidas y en la vida de la gente que se No, yo no. Hablen con el pastor. O acá con el pastorazo. Es un tema, es realmente un tema. Es un tema porque conocemos un caso de una amiga nuestra en común que tuvo que dejar su instituto, lo tuvo que literalmente desarmar porque no le daban los números del instituto de idiomas. No te dan. Hay muchas actividades que no te dan, es un tema, porque vos por otro lado no podés descargar nada. Más que nada el tema servicio, ¿no? Sí, todo el servicio. Todo el servicio es bastante engorroso. El Estado que no quiere aflojar porque tiene una recaudación. Estamos viviendo recaudaciones récord. Yo tengo clientes en la FIP. Un chico de 35 años cada 3 meses lo aumentan el suelo porque él va a porcentaje de un sector de recaudación. Y es tremendo. Están recaudando muchísimo dinero. Che, ahí ya cortamos. ¿Video? ¿Podemos? ¿Querés que cortemos? Sí, ya terminó.